El presidente Donald Trump firmó el sábado órdenes para imponer aranceles generalizados a las importaciones procedentes de Canadá, México y China, intensificando una guerra comercial que amenaza con reconfigurar las cadenas de suministro globales y desestabilizar los mercados financieros. La medida incluye un arancel del 25% a la mayoría de los productos que ingresan desde Canadá y México, así como un arancel del 10% a los productos chinos. Si bien Trump ha argumentado durante mucho tiempo que estos aranceles son necesarios para abordar los desequilibrios comerciales y el flujo de inmigrantes indocumentados y drogas ilegales, la reacción inmediata de algunos de los socios comerciales más importantes del país, junto con las advertencias de los economistas, subraya los riesgos para los consumidores estadounidenses, las empresas y la economía de Estados Unidos en general. Antes de analizar la advertencia de Trump a Canadá en respuesta a las represalias canadienses, examinemos primero las medidas adoptadas por el gobierno y las provincias canadienses contra los aranceles estadounidenses. Las órdenes arancelarias de la Casa Blanca entraron en vigor a las 01 de martes, lo que deja poco tiempo para negociaciones de último minuto. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció rápidamente aranceles recíprocos del 25% sobre aproximadamente $155 mil millones canadienses en productos estadounidenses. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también prometió contramedidas similares, pero no publicó de inmediato una lista detallada. El Ministerio de Comercio de China prometió emprender acciones legales ante la Organización Mundial del Comercio y señaló que respondería de la misma manera, aunque hasta el domingo no había especificado los nuevos aranceles. Trudeau, invocando la larga historia de cooperación militar y de seguridad de Canadá con Estados Unidos, condenó la medida e instó a los canadienses a apoyar los productos locales y a reconsiderar sus viajes a destinos estadounidenses. Mientras tanto, funcionarios mexicanos rechazaron la afirmación del gobierno de Trump de que México no ha hecho lo suficiente para prevenir el flujo ilícito de drogas, señalando la importancia de la cooperación bilateral para abordar la crisis del fentanilo. Ambos países advierten que si los aranceles persisten durante varios meses, sus economías podrían sufrir importantes perturbaciones, riesgos que también se reflejan en Estados Unidos. Además de los planes del gobierno federal, las provincias canadienses también están implementando medidas adicionales. Ontario, la provincia más poblada de Canadá y un motor económico, ha sido particularmente enérgica en su respuesta. El primer ministro Doug Ford ha ordenado a la Junta de Control de Bebidas Alcohólicas de Ontario que retire de inmediato las bebidas alcohólicas de fabricación estadounidense de sus estantes. Esta medida es simbólica y tiene un gran impacto económico, dado que Ontario importa anualmente casi $1,000 millones en vino, cerveza, licores y refrescos estadounidenses. Ford también ha insinuado la posibilidad de tomar medidas adicionales contra las empresas estadounidenses que operan en Ontario, lo que podría afectar los acuerdos comerciales relacionados con la industria automotriz y la tecnología. El gobierno provincial está colaborando estrechamente con minoristas y fabricantes canadienses para reorientar las cadenas de suministro hacia proveedores nacionales y europeos. Además, Ford ha convocado a elecciones provinciales anticipadas para el 27 de febrero, argumentando que Ontario necesita un mandato más sólido para responder eficazmente a la agresión económica estadounidense. Columbia Británica, conocida por sus políticas progresistas, ha adoptado un enfoque directo y políticamente contundente. El primer ministro David Eby anunció que la División de Distribución de Bebidas Alcohólicas de Columbia Británica suspenderá de inmediato las compras de licores procedentes de estados estadounidenses gobernados por republicanos. Esta política está dirigida especialmente a los estados que han apoyado las políticas arancelarias de Trump. Además, Columbia Británica está estudiando la posibilidad de aumentar los impuestos a los servicios estadounidenses de tecnología y entretenimiento, incluidas las plataformas de streaming, para fomentar alternativas locales. La provincia también ha hecho hincapié en impulsar las exportaciones locales de productos agrícolas y mariscos a los mercados asiáticos como contrapeso a cualquier tensión económica causada por la reducción de las marcas registradas estadounidenses. Nueva Escocia ha adoptado un enfoque multifacético de represalia, centrándose en la infraestructura y la accesibilidad comercial. El primer ministro Tim Houston declaró que la provincia duplicará los peajes de las autopistas para los vehículos comerciales estadounidenses, una medida destinada a disuadir a los camioneros estadounidenses de utilizar Nueva Escocia como ruta comercial. Asimismo, la Corporación de Licores de Nueva Escocia cesará la venta de todas las bebidas alcohólicas estadounidenses a partir del 4 de febrero,
reforzando aún más la iniciativa nacional para limitar las importaciones estadounidenses. Se espera que estas medidas generen ingresos provinciales adicionales, al tiempo que aumentan los costos para las empresas estadounidenses que transportan mercancías a través de la región. La estrategia de defensa económica de Quebec ha optado por un enfoque más sistémico, revisando todos los contratos de adquisición que involucran a proveedores estadounidenses con la intención de penalizar a aquellos que mantienen vínculos con las políticas del gobierno de Estados Unidos. El primer ministro François Legault ha indicado que Quebec podría priorizar a los proveedores europeos y asiáticos en sectores clave, incluidos el farmacéutico y el de la construcción. El gobierno provincial también ha lanzado un paquete de apoyo económico para las industrias locales que podrían verse afectadas por los aranceles estadounidenses, ofreciendo subsidios a las empresas dispuestas a dejar de utilizar materias primas estadounidenses. Los territorios del noroeste impulsan la autosuficiencia en el norte de Canadá. El gobierno de los territorios del noroeste ha anunciado planes para revisar las políticas de adquisiciones con el fin de eliminar, en la medida de lo posible, las compras a empresas estadounidenses. Esta medida se alinea con los esfuerzos federales más amplios para promover la autosuficiencia canadiense, especialmente en las regiones que dependen de los recursos naturales. El primer ministro R.J. Simpson enfatizó que la resiliencia económica es crucial para las zonas remotas que a menudo dependen de productos estadounidenses para el suministro de productos esenciales. El territorio también está estudiando la posibilidad de fortalecer los lazos comerciales con las empresas indígenas y las naciones árticas, diversificando aún más su red económica. El nexo entre el gobierno federal y provincial. Estas medidas provinciales complementan el plan más amplio del gobierno federal para imponer aranceles del 25% a productos estadounidenses por valor de $155,000 millones, que entrarán en vigor el 4 de febrero de 2025. La fase inicial, que abarca $30,000 millones en importaciones, se centra en productos de consumo como bebidas, cosméticos y artículos de papel. Si bien las provincias han tomado medidas independientes adaptadas a sus necesidades económicas, siguen alineadas con la estrategia general de Ottawa para presionar a Washington a reconsiderar sus políticas comerciales. Esta guerra comercial en desarrollo está transformando las políticas económicas nacionales e internacionales de Canadá, con consecuencias a largo plazo para las industrias y los consumidores. A ambos lados de la frontera, las provincias implementan diversas estrategias, desde prohibiciones directas de productos hasta costos relacionados con la infraestructura. El impacto general en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá sigue siendo incierto, pero probablemente será profundo. En dos publicaciones controvertidas en redes sociales, realizadas pocas horas después de la represalia canadiense, el presidente Donald Trump criticó duramente las prácticas comerciales de Canadá y revivió la antigua y ampliamente rechazada idea de incorporar a Canadá como el estado número 51 de Estados Unidos. Estas declaraciones se producen en medio de la intensificación de las disputas comerciales entre Washington y Ottawa, agravadas aún más por una nueva ronda de aranceles a las importaciones norteamericanas. Las propuestas han provocado una fuerte condena por parte de los líderes canadienses, quienes consideran la declaración una amenaza provocativa en lugar de una política legítima, y ponen de manifiesto una crisis latente en las relaciones transfronterizas. Ha dicho que, sin esta enorme subvención, Canadá deja de existir como país viable. Duro, pero cierto. Por lo tanto, Canadá debería convertirse en nuestro preciado estado número 51. Impuestos mucho más bajos y una protección militar mucho mejor para el pueblo canadiense, y sin aranceles. En su primer mensaje, el presidente Trump afirmó que Estados Unidos paga cientos de miles de millones de dólares para subvencionar a Canadá, insinuando que Washington recibe poco a cambio. Añadió que Estados Unidos posee energía ilimitada, podría fabricar sus propios automóviles y no tiene necesidad real de madera canadiense, un sector que ha sido fuente de continuas disputas comerciales. Concluyendo que Canadá dejaría de existir sin las subvenciones estadounidenses, Trump presentó la anexión como un camino beneficioso para los canadienses, prometiendo impuestos más bajos, una defensa militar sólida y sin aranceles. Su retórica causó indignación en los círculos políticos canadienses. El primer ministro Justin Trudeau rechazó rápidamente la idea, calificándola de infundada, incendiaria e irrespetuosa con la larga alianza entre las dos naciones. La opinión pública canadiense también ha sido muy crítica, y muchos comentaristas han interpretado las declaraciones de Trump como una demostración de valentía extrema con el objetivo de obtener concesiones comerciales.
Las órdenes incluyen una cláusula que permite a Estados Unidos aumentar sus aranceles si estos países responden con sus propios aranceles u otras medidas de represalia. La inclusión de esta cláusula, que permite el aumento de aranceles en respuesta a medidas de represalia, indica la intención del gobierno de desalentar tales acciones y prevenir una escalada de las tensiones comerciales. Sin embargo, los aranceles de represalia anunciados por Canadá y México sugieren que estas naciones están preparadas para defender sus intereses económicos, lo que podría conducir a una mayor escalada del conflicto comercial. Los economistas advierten que estas crecientes tensiones comerciales podrían provocar un aumento de los precios al consumidor, la interrupción de las cadenas de suministro y posibles desaceleraciones económicas en los países involucrados. La situación sigue siendo volátil, con la posibilidad de nuevas represalias y la consiguiente intensificación del conflicto comercial. En una publicación posterior, Trump arremetió contra lo que denominó el lobby arancelario, implicando al Wall Street Journal y a otras entidades globalistas en una campaña para proteger a países como Canadá, México y China. Reiterando su postura, el presidente acusó a estas naciones de haber perjudicado a Estados Unidos durante décadas mediante déficits comerciales desfavorables, una prevención del delito laxa y el flujo descontrolado de drogas peligrosas. Instando a los fabricantes a trasladar su producción a Estados Unidos para evitar los aranceles, Trump evocó la visión de una época dorada estadounidense, admitiendo que cierto sacrificio a corto plazo podría ser necesario para lograr beneficios económicos duraderos. Ambas declaraciones coinciden con las órdenes ejecutivas recientemente firmadas por Trump, que imponen un arancel del 25% a la mayoría de los productos procedentes de Canadá y México y un arancel del 10% a las importaciones chinas. Esta medida provocó contramedidas inmediatas por parte de los tres países, lo que exacerbó aún más las tensiones. Sin embargo, los comentarios del presidente en redes sociales sobre la anexión de facto de Canadá como un preciado estado número 51 han generado especial alarma en Ottawa. Si les ha gustado el video hasta ahora, hagamos una breve pausa. ¿Podríamos pedirles un pequeño favor? Darle a me gusta nos ayuda a llegar a un público más amplio, y compartir sus opiniones o comentarios tiene un impacto aún mayor. Gracias por verlo. Ahora, continuemos. Nuevo impulso o teatro político. Si bien las referencias a convertir a Canadá en el estado número 51 han aparecido con humor en la cultura popular durante décadas, es raro ver que un presidente estadounidense en funciones plantee seriamente la idea. Los críticos la califican de teatro político que funciona bien con cierto público nacional, pero que carece de plausibilidad legal o diplomática real. Aún así, las recientes escaladas, tanto en políticas arancelarias como en retórica beligerante, han hecho que la sugerencia sea más preocupante que nunca. Los expertos legales señalan que cualquier intento de anexión requeriría medidas extraordinarias y casi imposibles, incluyendo una enmienda constitucional o una redefinición significativa del derecho internacional. Los líderes canadienses también enfatizan que la soberanía de su nación es innegociable. En una contundente respuesta, el primer ministro Trudeau declaró: los canadienses han luchado y trabajado junto a los estadounidenses durante siglos, pero seguimos siendo un país soberano e independiente, y eso no cambiará. Tras las incendiarias publicaciones en redes sociales, se esconde una disputa comercial de alto riesgo, alimentada por visiones económicas contrapuestas. Los aranceles de Trump pretenden presionar a los países que la Casa Blanca considera dependientes de prácticas desleales. Canadá, uno de los principales exportadores de energía, madera y autopartes a Estados Unidos, ha mantenido históricamente estrechos lazos económicos con su vecino del sur. Sin embargo, la Casa Blanca argumenta que estos lazos benefician desproporcionadamente a Ottawa. Los nuevos aranceles también afectan a los fabricantes y agricultores estadounidenses que dependen de materiales canadienses o de mercados extranjeros para sus exportaciones, sectores especialmente perjudicados por los aranceles de represalia. Los economistas estiman que estos aranceles recíprocos podrían elevar los precios, reducir el gasto de los consumidores y obstaculizar la inversión transfronteriza, lo que en última instancia repercutiría negativamente en el crecimiento del PIB tanto de Estados Unidos como de Canadá. Consecuencias diplomáticas y próximos pasos. Las insinuaciones de anexión por parte de Washington, aunque no se consideren una política literal, podrían alienar aún más a un aliado considerado vital para las cadenas de suministro y la cooperación en materia de seguridad de Estados Unidos. Canadá, por su parte,
prepara una serie de respuestas diplomáticas y legales para salvaguardar sus intereses económicos y reforzar el apoyo internacional, en particular a través de la Organización Mundial del Comercio y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC. Los observadores advierten que las continuas disputas públicas podrían socavar la cooperación de larga data en temas que abarcan desde la defensa hasta la protección ambiental. Expertos regionales sugieren que, si las relaciones se deterioran, la colaboración en seguridad fronteriza, gestión ambiental conjunta, incluidos los Grandes Lagos, y defensa aeroespacial norteamericana podría verse afectada. A pesar del tono incendiario, algunos creen que la cordura podría imponerse tras bambalinas. Según informes, funcionarios en Washington y Ottawa están llevando a cabo negociaciones discretas para reducir las tensiones. Sin embargo, el estancamiento actual deja muchas preguntas sin respuesta sobre el panorama comercial norteamericano y sobre si el llamado del presidente Trump a la creación de un Estado número 51 busca forzar una resolución rápida o simplemente inflamar el sentimiento público, fundamentos legales y autoridad presidencial. Trump está utilizando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, una ley de la década de 1970 que otorga al presidente una amplia autoridad arancelaria en situaciones de emergencia nacional. Anteriormente amenazó con invocar esta ley contra México en 2019, pero se abstuvo tras llegar a un acuerdo sobre controles migratorios. Ahora, alegando una amenaza a la seguridad de los estadounidenses, el presidente utiliza el mismo fundamento legal para imponer aranceles a 3 de los principales socios comerciales de Estados Unidos. Funcionarios de la Casa Blanca afirman que las medidas cumplen con las promesas de campaña de Trump y abordan lo que él considera una subvención crónica a otras naciones. Sin embargo, las nuevas órdenes ejecutivas van mucho más allá de los aranceles a los metales aplicados durante su primer mandato, de 2017 a 2021, cuando la administración se centró en el acero y el aluminio. En esta ocasión, amplios sectores de bienes de consumo, productos agrícolas e insumos industriales se enfrentarán a mayores impuestos en la frontera. La reacción inmediata del mercado ha sido de cautela, y los analistas advierten de consecuencias de gran alcance. Bloomberg Economics estima que los aranceles elevarán la tasa arancelaria promedio de EU de cerca del 3% a aproximadamente el 10,7%, lo que provocará un importante impacto en la oferta de la economía nacional. Sus analistas proyectan una caída del 1,2% en el Producto Interno Bruto, PIB, de EU, y un aumento del 0,7% en la inflación subyacente, un indicador clave. Cabe destacar las amplias repercusiones durante el primer mandato de Trump, cuando se introdujeron aranceles al acero, el aluminio y ciertos productos chinos. Algunos fabricantes y agricultores estadounidenses experimentaron fuertes aumentos de costos y perdieron cuota de mercado, ya que otros países respondieron con aranceles de represalia. Se prevén patrones similares en esta ocasión. 1. Precios al consumidor más altos, dado que los bienes intermedios, como autopartes, maquinaria y electrónica, ahora están sujetos a aranceles significativos. Los productores estadounidenses absorberán el costo, lo que afectará sus márgenes de ganancia, o lo trasladarán a los consumidores en forma de precios más altos. Los minoristas que dependen de las cadenas de suministro globales advierten que todo, desde electrodomésticos hasta ropa, podría encarecerse. 2. Interrupciones en la cadena de suministro. La industria manufacturera norteamericana, en particular el sector automotriz, depende de redes de producción transfronterizas estrechamente integradas. Fabricantes de automóviles como General Motors Co., Ford Motor Co. y Stellantis NV ya han expresado su preocupación por el impacto financiero de los aranceles a los componentes procedentes de México y Canadá, y se preparan para posibles represalias a sus exportaciones. 3. Represalias agrícolas. Los agricultores estadounidenses, muchos de los cuales se vieron afectados durante la primera ola de disputas comerciales, temen que se repitan las medidas de represalia contra las exportaciones de productos básicos como la soja, la carne de cerdo y los productos lácteos. En 2018 y 2019, China, Canadá y México impusieron aranceles a los productos agrícolas en respuesta a los aranceles al acero y al aluminio, lo que provocó una caída significativa de los ingresos agrícolas e impulsó a la Casa Blanca a ofrecer miles de millones en ayuda de emergencia. 4. Aumento de la inflación y de las tasas de interés. Si los aranceles persisten, la Reserva Federal podría verse presionada a aumentar las tasas de interés de forma más agresiva si la inflación se dispara.
Este escenario podría frenar la inversión y reducir el gasto de los consumidores en un momento en que la economía estadounidense aún lidia con problemas como la elevada deuda pública y el desigual crecimiento del empleo. Las importaciones de energía procedentes de Canadá, que incluyen petróleo, gas, electricidad y minerales críticos, estarán sujetas a un arancel reducido del 10% en lugar del 25% anterior, lo que reconoce la profunda dependencia de algunas regiones de Estados Unidos de la energía canadiense. Funcionarios del gobierno afirman que esta excepción busca mitigar los fuertes aumentos en los precios de combustible para los consumidores estadounidenses. Sin embargo, representantes de la industria petrolera advierten que incluso un arancel del 10% sobre el crudo canadiense podría perjudicar a las refinerías del Medio Oeste, que dependen en gran medida del flujo transfronterizo y cuentan con pocas alternativas a corto plazo. Además, la Casa Blanca eliminó la excepción de minimis que eximía de aranceles a los paquetes pequeños con un valor inferior a $800. Es probable que los consumidores estadounidenses que compran en línea productos de bajo costo de Canadá, México o China se vean afectados, ya que estas compras se verán incluidas en el sistema arancelario. Las órdenes de Trump incluyen las denominadas cláusulas de represalia, que permiten al gobierno aumentar los aranceles más allá del 25% y el 10% iniciales si los países afectados toman represalias. Canadá, México y China ya han indicado que responderán con medidas equivalentes o proporcionales, lo que genera incertidumbre para las industrias que dependen de flujos comerciales estables y acuerdos transfronterizos como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC. Europa también se vislumbra en el horizonte. Aunque no se menciona explícitamente en las órdenes ejecutivas del fin de semana, el presidente ha citado con frecuencia el superávit comercial de la Unión Europea con Estados Unidos, especialmente en las exportaciones de automóviles. Con las principales economías reaccionando a las últimas medidas de Washington, el riesgo de un conflicto comercial global más amplio sigue siendo palpable. Entre 2017 y 2021, la Casa Blanca utilizó los aranceles como herramienta clave en su agenda de Estados Unidos primero. Inicialmente, estas medidas contribuyeron a una modesta recuperación en ciertos sectores manufactureros y pusieron de relieve lo que Trump consideraba prácticas desleales. Sin embargo, con el tiempo, también elevaron los costos para los fabricantes que dependían de insumos importados como el acero y los componentes electrónicos, provocaron aranceles de represalias sobre los productos agrícolas, lo que redujo los ingresos agrícolas y obligó a los gobiernos a implementar paquetes de rescate, e introdujeron una volatilidad significativa en los mercados financieros, ya que las empresas tenían dificultades para predecir la política comercial futura. Si bien el crecimiento del PIB se mantuvo estable en aproximadamente un 2,5% anual en los trimestres previos a la pandemia, la inversión empresarial mostró signos de desaceleración, en parte debido a la persistente incertidumbre sobre los regímenes arancelarios. Los economistas temen que el carácter mucho más generalizado de los nuevos aranceles dirigidos a los tres países que representan casi la mitad de todas las importaciones estadounidenses pueda provocar trastornos a mayor escala. Esto es todo por hoy. Gracias por verlo. Agradecemos sinceramente que nos acompañen. Si nuestro contenido les resultó interesante o inspirador, les invitamos a apoyarnos dándole a me gusta y suscribiéndose para mantenerse conectados con nuestra comunidad. Su apoyo es muy valioso para nosotros. Pueden ver otro video de nuestro canal, que se está reproduciendo ahora.